Mis queridos hermanos, es un gusto volvernos a encontrar para seguir nuestras catequesis sobre nuestro folleto La Iglesia en el Camino. Nos toca el tema número 13 en nuestra segunda parte, en el numeral número 5 en nuestra página número 118. Entonces, mis queridos hermanos, pongamos atención a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a hacer nuestra oración inicial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito y misericordioso, te damos infinitas gracias porque tú nos permites estar aquí reunidos una vez más para compartir con los hermanos a través de la pantalla. Alabamos, bendecimos tu santo nombre y te agradecemos por permitirnos servirte, Señor, y devolverte un poco de todo lo que tú nos das. Ilumínanos con tu Santo Espíritu para que este tema sea de mucha añadidura y bendición para las personas que lo ven. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que estás presente en este lugar donde nosotros, Señor, grabamos estos temas. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das en nuestra vida. Gracias por este lugar que tenemos para realizar, Señor, la enseñanza de tu palabra. Sabemos, Señor, que no somos nosotros, sino eres tú, Señor, quien habla. Ayúdanos, Señor, a comprender cada día más lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Mis estimados hermanos, estamos de vuelta para dar nuestra catequesis, pero antes, mis estimados hermanos, los invito a que le demos like a estos videos, que nos suscribamos, pero que sobre todo compartamos estos videos para poder llegar a muchos lugares, ya que nosotros nos encontramos en la plataforma de YouTube como Pastoral Catequesis de BGT y en Facebook como Catequesis de BGT. Por favor, mis hermanos, compartan estos mensajes para poder llevar la bendita palabra a muchos lugares de esta bendita tierra. Mis queridos hermanos, es un gusto volvernos a encontrar para escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. En la sesión anterior hablábamos en nuestro tema 13, el ministerio apostólico del padre Hermógenes y de Monseñor Gerard. Estos dos siervos de Dios que llegaron a ser mártires porque entregaron su vida por el más humilde, entregaron su vida al servicio de Dios y al servicio de los más necesitados. No tuvieron miedo, a pesar de que había gente que quería obstaculizar el trabajo que ellos estaban haciendo. Entonces nos recordamos, mis queridos hermanos, que se habló también sobre los profetas que hubieron antes de Jesús también. Fueron perseguidos muchos de ellos. Entonces, esta vida martirial que nos habla en el punto número 2, ejemplo de una vida martirial. La vida apostólica de la Iglesia la conformamos entre todos, porque todos hemos recibido el mismo Espíritu, que hoy a todos los bautizados, sacerdotes, religiosos y laicos nos vuelve a responsabilizar del anuncio, de la evangelización, de la transformación del mundo en reino de Dios. Entonces recordemos, mis queridos hermanos, que todos estamos llamados a llevar ese evangelio
a los más necesitados, a que el reino de Dios tenga más servidores, a que el reino de Dios tenga más ovejas perdidas. Entonces pongamos atención, mis queridos hermanos, porque vamos a continuar esta segunda parte, pero solo queríamos hacerle ese recordatorio de lo que habíamos hablado en la primera sesión. Entonces pongamos atención y pidamos al Espíritu Santo para tener ese discernimiento del mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a empezar nuestra segunda parte del tema número 13 en la página 118. El punto número 5 que dice hacerse cargo de la realidad. Y en nuestro folleto dice, vivir la sinodalidad es hacerse cargo de la realidad. Es poder traducir las 3 palabras clave del sínodo: comunión, participación y misión. Acá nos piden, mis queridos hermanos, que tengamos esa comunión con Dios y con cada uno de nuestros hermanos, con cada uno de los servidores en la iglesia. No solo con el párroco, porque hay el padre aquí, o solo con mi coordinador. No, todos y cada uno de los que servimos somos valiosos en el reino de Dios. En la participación nos invita a que participemos, no que estemos metidos solo en nuestra comunidad, que estemos metidos solo en la parroquia, sino que participemos en todas y en cada una de las actividades que haya que hacer. Y en la misión. Y sabemos que nuestra misión es llevar la buena nueva del Evangelio de Dios. Luego dice, amor, servicio y gozo son 3 palabras que hacen la misión sacerdotal más perfecta. Amando, más dedicada, sirviendo y más dulce, gozando. Entonces se nos invita a amar a nuestro prójimo. Pero nuestro prójimo no es aquel que está bien, no solo es aquel que está bien vestido, no es solo aquel que tiene dinero, no es solo aquel que nos puede ayudar, sino que es el más necesitado, el que no tiene un techo, el que no tiene un pan para ese día. Amar a esas personas es lo más primordial. Quiero leerles una cita bíblica en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 18, del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad de los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos, pero no solo a los que están detrás de unos barrotes, sino a los cautivos por el pecado, por el miedo, por la tristeza, por la soledad, por el abandono, a todos aquellos que están sufriendo. Podemos ver a alguien que pueda tener mucho dinero, pero posiblemente pueda estar sufriendo de soledad, porque sabemos que el dinero no lo compra todo, no compra la amistad, no compra el amor, no compra el acompañamiento de una persona. Entonces, mis queridos hermanos, tratemos de dar nuestra vida hacia los demás. Luego dice acá, en Hermógenes y Gerardi vemos cómo la iglesia sinodal debe vivir la experiencia
de que todos los actos sean un reflejo del Evangelio. ¿Y cuál es el reflejo del Evangelio, mis queridos hermanos? Amor, servicio y gozo. Entonces, todo lo que hagamos, realicemos en nuestra parroquia, en el servicio de Dios, que sea con amor, que sea con gozo, ese servicio para los demás. Entonces, ellos han sido nuestro ejemplo y sigamos nosotros ese ejemplo, sigamos nosotros esos pasos para dar un mejor servicio a nuestros prójimos y que Dios sea el que nos guíe a cada uno de nosotros. Bien, mis estimados hermanos, continuando con nuestra catequesis, siempre en la página 118 encontramos el numeral 6, donde nos habla con este subtítulo que dice la defensa de la vida. Qué importante es este tema, hermanos, porque aquí es donde nosotros nos comprometemos a velar por la vida de los demás. Dice por acá, el padre Hermógenes había denunciado los obstinados intentos de una empresa privada por entubar el agua de los manantiales de San José Pinula, con el fin de comercializarla en la capital de Guatemala. Para los hermanos que nos miran a través de las plataformas de YouTube y Facebook, les comparto que este lugar de San José Pinula es como un pueblo o una pequeña ciudad de Guatemala, de la que nos habla acá en este libro. Entonces, este padre Hermógenes se preocupaba mucho por todas las personas de este pueblo o de esta pequeña ciudad. Entonces, de manera que era tanto el compromiso que él tenía con el pueblo que empezaron a llevarlo mal las altas autoridades de Guatemala. Llegó a oídos del alcalde de la ciudad y ese fue un problema grande para este sacerdote, donde según la historia, según este folleto, dice que enfureció mucho al alcalde de la ciudad de Guatemala. Y así fue como lo empezaron a llevar mal. Tanto así que llegó hasta morir. Y por eso es de que se le recuerda a este sacerdote como un mártir más de la vida cristiana. Dice por acá, meses atrás había encabezado una caminata hacia la metrópoli. Fue famosa porque toda la gente de las aldeas cercanas se unió y llegaron caminando hasta la municipalidad de Guatemala. Por aquí tenemos la cita de San Mateo 19:24, donde nos habla de que dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Y eso está en la Sagrada Escritura, mis hermanos. Entonces, era una cita bíblica con la que el padre Hermógenes denunciaba todos estos problemas que habían en este pueblo de San José Pinula. También dice por acá, pero además el sacerdote sabía que su misión debía extenderse más allá de los muros de la iglesia. Era un sacerdote que no le gustaba quedarse únicamente, ahí sí que en medio de las cuatro paredes del templo, sino que él motivaba a todos los feligreses de esta pequeña ciudad para que salieran también a llevar la buena nueva. De esa manera se iban integrando más feligreses a este pueblo de San José Pinula. Entonces, mis hermanos, la invitación es de que sigamos aprendiendo de estos grandes mártires que ha dado la cristiandad.
Continuando en el numeral número 7, en la página 119, nos habla de su sueño, dice, una Guatemala reconciliada y en paz. Una vez nombrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala, Monseñor Juan Gerardi se comprometió de diversas maneras en la animación pastoral de la misma. Participó en el sínodo arquidiocesano, pero sobre todo llevó adelante la creación y coordinación de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado, 1989, que durante varios años ha venido trabajando en beneficio de las víctimas de la violencia en Guatemala y en la promoción y defensa de los derechos humanos. En este primer párrafo nos habla cómo Monseñor Gerardi luchó para poder acabar con ese conflicto armado en esos tiempos tan difíciles en los cuales Guatemala estaba viviendo. Luchó por los derechos de los más necesitados, por esas personas que ya sabemos son las personas más humildes, ¿verdad? Son los paganos de esos conflictos, de esas cosas que se viven, que solamente hacen daño a los pueblos, a los países, y los más inocentes son los que pagan por eso. Entonces se dedicó él a luchar por esa reconciliación y por esa paz. Que hoy en día todavía nosotros estamos viendo esos frutos de esa lucha que él tuvo para el servicio de los demás. En el segundo párrafo nos dice, obispo, ¿cómo era y que lo reconocían como pastor bueno y fiel? Asumió en su vida la causa de Jesús y como iglesia trabajó siempre para superar divisiones y enfrentamientos. Quería para Guatemala una gran comunidad de pueblos reconciliados. Imagínense a todas esas personas en medio de esas situaciones que se estaban viviendo. Y este hermano nuestro, como lo era Monseñor Juan Gerardi, que fue valiente, que no tuvo miedo, que fue ese testigo del Señor, que fue esa luz que Dios envió para que estas personas pudieran ser, como él aquí lo dice, reconciliados entre pueblos y dejar esa lucha que tenían en aquel tiempo. En el tercer párrafo nos dice, sabía escuchar, ciertamente nos ha enseñado a vivir desde nuestras raíces. Escuchaba en situaciones en las que pocos parecen querer ya aprender lecciones, sino más bien darlas. No se clasificaba entre hombres intelectuales dedicados pacientemente a la investigación. No producía mucho, escribía más bien poco, pero sí era perspicaz, intuitivo, práctico, atento, con capacidad de escuchar para saber discernir y decidir acertadamente. Son características las cuales las imágenes suyas en el gesto del hombre, que escucha, que acepta al otro, que entra dentro de su pensamiento. Miren cuántas cualidades el Señor le dio a Monseñor, como esos talentos los cuales él pudo poner en práctica, porque dice sobre todo también esa nobleza de saber escuchar, esa nobleza de que aunque él sabía mucho, no se dejaba llevar por eso, sino más bien tenía la humildad de
seguir aprendiendo esas lecciones. No solamente como a veces nosotros ya sabemos un poco, a nosotros ya no queremos escuchar un consejo de alguien más. Si yo sé más que ¿cómo voy yo a él me va a venir a decir a mí lo que no? Tenemos que aprender a escuchar, porque todos los días aprendemos algo nuevo. Debemos aprender a tener humildad y así como él también dice ser perspicaces, intuitivos, prácticos, atentos. ¿De cuántas características nos habla aquí? ¿Cuántos de nosotros tenemos tantas características que Dios nos ha dado, pero debemos dejar hacer a un lado la soberbia y dejar que sea el Señor el que actúe en nosotros? Tomemos en cuenta, mis hermanos, todas estas situaciones que nos habla y estos ejemplos que se nos dan. Continuando ya en la página 119, en el punto número 8, un nuevo estilo en todo y para todos. Monseñor Gerardi nos enseña en la presentación del informe REMI, el Papa Juan Pablo II nos dice, hablando a los laicos, redescubrir la dignidad de las personas humanas constituye una tarea esencial de la Iglesia. Esta también fue la labor evangelizadora de Jesús. El Señor puso la dignidad de las personas como centro del Evangelio. Este es un modo pastoral de hacer las cosas. Si nos damos cuenta, acá nos ponen como ejemplo al Señor Jesucristo, que así es como debemos vivir el Evangelio. Y Jesucristo, por donde anduvo, siempre ayudó al más necesitado, siempre buscó la casa del más humilde, podríamos decir del más pecador también. A las personas que eran tratadas mal por aquellos acomodados, aquellos sabios, aquellos sacerdotes. Jesucristo buscó ayudar a las prostitutas, a los que tenían lepra, a todos aquellos que estaban destinados a ser lo peor de la sociedad, a ser aquellos rechazados en aquellos tiempos. Y son cosas que en nuestros tiempos seguimos viviendo. Seguimos rechazando a todas esas personas que por una u otra razón su vida no es perfecta a la vista de todos los demás. Que simplemente los volteamos a ver y los juzgamos, que porque es pobre, que porque tiene un vicio, que porque, en fin, ponemos excusas, ponemos la mirada en el hombre en vez de ayudarlo. Y Monseñor Gerardi nos llama a eso, a que vivamos nuestra vida como la vivió Jesucristo, que es el centro del Evangelio. Y el Evangelio no es más que amar a nuestro prójimo, amar a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, y luego amar a nuestro prójimo. Con estos dos puntos, mis queridos hermanos, todo lo demás lo podemos lograr. Pero tenemos que darnos cuenta que acá nos manda a entregar nuestra vida hacia los demás. No podemos ser indiferentes hacia aquellos necesitados de amor, de comprensión, pero no solo de eso, también aquellos que necesitan abrigo, necesitan pan. Porque fácil es llegar y dar una palabra de consuelo, Dios te bendiga, mi querido hermano, pero lo estamos viendo que tiene hambre y no le damos de comer. Entonces tratemos de seguir ese ejemplo, mis queridos hermanos. Dice ya en nuestra página 120, así pues, cada parroquia, comunidad y movimiento ha de tener claro lo siguiente:
cada agente de pastoral, comenzando por los pastores, nuestro párroco, nuestros sacerdotes, nuestros coordinadores, debería ser un signo de acogida de la defensa de la dignidad humana al estilo de Jesús. Y dice, el Papa insiste en que quiere una iglesia con las puertas abiertas. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? Una iglesia que reciba a aquellos los más necesitados. No aquella iglesia que nos va a decir en las comunidades, por ejemplo, no es que usted no ha recibido su retiro de evangelización. Cuando reciba su retiro, venga. Y la gente buscando de Dios en ese momento. Ya no debemos de quedarnos en el pasado. En aquellos tiempos de Jesús ninguno era evangelizado y Jesús los llamó a pescadores, a cobradores de impuestos. No fue a buscar a la gente evangelizada, no fue a buscar a la gente que sabía de las leyes. Buscó a los más necesitados y nunca les cerró la puerta. Entonces, mis queridos hermanos, hagamos lo mismo, sigamos ese ejemplo. Démosle esa acogida a aquellos que más necesitan de Dios. No pongamos la mirada en que hay que seguir un proceso. Dios es el que nos va a dar el proceso a cada uno. Es en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, luchemos con valentía, con corazón, y demos esa acogida a los más necesitados. Bien, mis estimados hermanos, ya casi estamos llegando al final de esta catequesis. Ni se ha sentido el tiempo, ¿verdad, hermanos? Pero vamos a pasar en la página 120. Ahí encontramos lo que son las actividades individuales. Dice por acá, ¿qué decisión concreta podríamos tomar buscando el bien común para ponernos en marcha, correr riesgos y volvernos protagonistas en la construcción del reino? Qué interesante es este párrafo, mis hermanos, porque acá nos cuestiona el Señor. ¿Será que debemos de correr riesgos? Por supuesto. Salgamos a dar la buena nueva, mis hermanos. Ese es un riesgo que vamos a correr. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros mismos nos cuestionamos y decimos, no, es que yo no tengo facilidad de palabra, es que no estoy preparado. No, mis hermanos, corramos ese riesgo, salgamos a dar la buena nueva. No es necesario que nos llevemos toda la Biblia en la cabeza. Agarremos una cita, mis hermanos, y a través de una cita nosotros vamos a poder salir a dar la buena nueva. Ese va a ser un riesgo que nosotros vamos a correr, pero no vamos a ir solos, mis hermanos. Acuérdense que el Espíritu Santo nos va a acompañar a donde nosotros vayamos y va a ser Él el que va a hablar a través de nosotros, mis hermanos. Así es de que ánimo, mis hermanos, y corramos el riesgo. Vamos a pasar a nuestras actividades grupales. Mis hermanos, aquí es para que cada uno pues tome la idea. Aquí nos da algunas preguntas y pues cada uno pues a la luz del Espíritu Santo en nuestras comunidades, grupos, ¿verdad? Vamos a reflexionar estos puntos. En el punto número 1 dice: descubramos 5 características en la vida del padre Hermógenes y en Monseñor Gerardi. Luego reflexionemos sobre la huella que dejó la vida de cada uno para la Iglesia y el pueblo de Guatemala. Imagínense qué huella tan grande, tan maravillosa nos ha dejado el padre Hermógenes y Monseñor Gerardi, con esa lucha, con ese servicio que solo el Espíritu Santo los pudo haber guiado a poder ellos tomar esa vida de Jesús como ejemplo para servir
para ayudar, para luchar por los más necesitados. Aquí características, yo les leía en el numeral 7, aquí nos hablaba de muchas características sobre ellos. La perspicacia, ser intuitivo, saber escuchar para poder discernir, para tomar decisiones acertadamente, dice. Esas características son propiamente que a ellos ellos tenían, ¿verdad? Era lo que los distinguía. Ahora, en el punto número 2 dice: en nuestra sociedad actual, barrio, colonia o aldea, ¿qué acciones se puede realizar hoy para dar testimonio del amor de Cristo, viendo el ejemplo del siervo de Dios, Padre Hermógenes y Monseñor Gerardi? Bueno, pues mis hermanos, nosotros podemos ver en nuestra zona, en nuestro barrio, como dice aquí, en nuestra colonia, depende en donde ustedes vivan, que las personas que los rodean, por ejemplo, en mi barrio, en mi zona, se ven muchos indigentes, personas que no tienen tal vez un abrigo, una colcha con que cobijarse, algo que comerse. Yo creo que podemos empezar por ese lado, a ver de qué manera podemos recolectar, de qué manera podemos luchar, conseguir con los vecinos y recolectar y ver qué se hace por esas personas, poner en práctica esas cosas. Ahora pues depende en el círculo donde cada uno esté, pues de ahí va a ver de esas necesidades que hay en sus comunidades. Ahora en el tercer punto nos dice: ¿cómo podríamos actuar en las periferias ya descubiertas, siguiendo el ejemplo de Jesús? Proponer acciones concretas y factibles a corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Porque sucede tanto en esto de las cosas del Señor como en nuestra vida, que si nos forjamos metas demasiado complicadas y queremos de una vez llevar a cabo algo grande, a veces no se puede. Pero si empezamos, ahí sí que primeramente como los niños, ¿verdad? Primero vamos, cuando empiezan a caminar, es muy raro el niño que viene y de una vez fuera a arrancar la carrera, ¿verdad? Primero empezamos a voltearnos, luego empiezan a sentarse, luego ya empiezan a gatear, luego ya van a dar sus primeros pasos y a caminar. Entonces, esa idea aquí nos la da de ponernos metas a corto plazo, ¿verdad? Y factibles, que podamos realizar nosotros para ayudar a los más necesitados, para ayudar en lo que esté faltando en nuestras colonias, porque recuerden que las periferias es donde el Señor siempre nos está mandando. Pongámoslo en práctica en nuestra vida, donde quiera que nosotros vayamos podemos poner ese granito de arena para dar esa evangelización y ser esos testigos valientes y poder tener nosotros también una vida martirial. Bien, mis estimados hermanos, continuando con nuestra catequesis, siempre en la página 120 de nuestro libro, encontramos lo que es la evaluación. Dice por acá: con sinceridad, coloquemos las acciones que hemos aprendido respecto a la sinodalidad que nos hace capaces de acoger, discernir, acompañar, profetizar y actuar en la realidad del mundo que nos rodea. Comenzando por nuestras realidades, el trabajo, el hogar, la escuela, los grupos pastorales, para promover la construcción del reino. Qué fácil nos la están poniendo acá, ¿verdad, hermanos? Aparentemente, porque dice que
donde debemos de empezar, primero, acogiendo a los hermanos. Debemos de ser capaces de acoger a nuestros hermanos, de saber discernir su palabra, pedirle ese discernimiento al Señor para nosotros poder llevar bien ese mensaje a las personas. Pero también dice acá que les debemos de dar acompañamiento y sobre todo actuar. Eso es lo más importante, hermanos. Porque muchas veces nosotros podemos decir, mira, el Señor me dijo esto, me dijo aquello. Estamos profetizando. Pero ¿será que en nuestro vivir estamos dando buen testimonio? ¿Estamos actuando como el Señor quiere que lo hagamos? Es un tema muy importante para reflexionar, mis hermanos. En nuestras realidades las podemos encontrar, dice acá, en el trabajo, en el hogar, en la escuela. En el hogar es un lugar muy importante, mis hermanos. Es donde no se nos debe de ir por alto. ¿Por qué razón? Porque es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y por supuesto, acá nos habla también de los grupos pastorales. Así como nosotros damos testimonio en el hogar, en el trabajo, de esa misma manera lo debemos de dar también en los grupos pastorales, en las comunidades, en los movimientos de la parroquia. Pero antes que nada, mis hermanos, debemos de pedir el Espíritu Santo, que es el único que nos va a guiar para nosotros poder trabajar en cada uno de estos espacios que nos menciona este folleto. Ánimo, mis hermanos, porque con la ayuda del Espíritu Santo sí se puede. Bien, mis estimados hermanos, hemos llegado al final de nuestra catequesis y pues nos vamos a quedar siempre reunidos con nuestra oración final diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra. Gracias por esa enseñanza que nos has traído el día de hoy, donde nos sigues motivando a que nosotros llevemos la buena nueva. Desde ya, Padre amado, Padre bueno, pedimos tu Espíritu Santo para que nos siga acompañando en cada una de estas enseñanzas que vamos a ir dando semana tras semana. También, Padre, nos encomendamos a ti para que nos mantengas bien de salud, para que nos des esa sabiduría y ese entendimiento para poder continuar con estas catequesis. También, Padre Celestial, queremos tomar como ejemplo a esos grandes mártires que ha tenido la Iglesia cristiana católica, como lo fue el primer mártir Esteban. Igual en nuestra bella Guatemala, el Padre Hermógenes y Monseñor Gerardi. Desde ya, Padre amado, Padre bueno, que el alma de estos mártires las mantengas en un lugar muy especial, ya que fueron capaces de dar la vida por cada uno de los hermanos a los que guiaban en su momento. Gracias, Padre Celestial, por escuchar nuestras súplicas. Gracias por todo lo que nos has dado y siempre derrama tu Santo Espíritu, Padre, para que nosotros podamos seguir sirviéndote como tú te lo mereces. También, Señor, danos mucha salud. Igualmente a los demás hermanos de esta bendita pastoral, Padre, los ponemos en tus manos para que los sanes, ya que han venido atravesando por problemas de salud. Ya los extrañamos en esta bendita pastoral, Señor. Por eso los ponemos en tus manos para que muy pronto nos sigan acompañando a nosotros.
Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.